Bueno, perfecto, chicos. Como les decía, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en este lindo domingo. Y hoy vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio según Lucas. Así que si por favor me puede acompañar a Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Es la porción que nos toca escribir hoy, estudiar hoy, perdón, ya para concluir lo que sería el capítulo 6 y empezar una nueva sección que va a ser la sección, una serie de milagros que Jesús empieza a hacer. Entonces son relatos acerca de los milagros, pero ya con esta porción de hoy damos conclusión a lo que les había comentado al inicio, que se debería, o que bueno, lo conocemos como el Sermón del Monte, pero tal vez más correctamente deberíamos de llamarlo las enseñanzas de la montaña. Entonces, esta es la última enseñanza en esta serie que hemos venido estudiando. Antes de comenzar ya a adentrarnos un poco en el texto, quisiera pedirle que me acompañe a orar brevemente, nada más para que el Señor guíe este culto, la predicación y que hable en nuestros corazones. Así que por favor le pido que me acompañe. Padre bendito, gracias porque al frente nuestro tenemos tu palabra abierta, mi Señor. Gracias porque la podemos abrir libremente. Gracias porque también está en nuestro idioma y podemos estudiarla, escudriñarla y atesorarla, mi Señor. En esta mañana queremos pedirte para que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, abra nuestros oídos y ojos espirituales para que podamos ver y escuchar la verdad que tú tienes para nosotros, que nos permitas venir a ti, escuchar tu palabra, pero no solo eso, sino ponerla por obra también. Así que pedimos para que tú nos des esa capacidad a través de tu Espíritu Santo. Y no solo eso, sino también, mi Señor, personalmente te pido para que me des palabra, para que yo pueda predicar con denuedo el Evangelio, para que no haya ningún pensamiento de hombre aquí, ningún consejo de ser humano, sino que sea únicamente tu palabra lo que sea expuesta, mi Señor. No me interesa exponer ninguna idea personal, quiero tratar de exponer el mensaje tal y como tú eh, quisiste cuando lo diste, mi Señor, en ese monte. Así que oramos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, entonces, a manera de recapitulación, para entrar en el contexto, hemos venido eh, hablando acerca del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Y una serie de enseñanzas que Jesús ha dado al respecto que estaban específicamente direccionadas a sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos eran los receptores originales de este mensaje. Sin embargo, no eran los únicos que estaban escuchando el mensaje, sino que también habían muchos que se habían amontonado, ¿verdad?, alrededor de Jesús para escuchar estos mensajes. Y bueno, en la última enseñanza, lo que estudiamos fue por sus frutos los conoceréis. Y entonces estudiábamos en su momento el contraste, ¿verdad?, que pone Jesús entre el árbol bueno que da buen fruto y el árbol malo que da buen fruto. Y les explicaba en su momento que no se trataba de un contraste entre un árbol que está podrido y uno que está saludable, sino que nada más hay variedades de árboles distintas y cada árbol siempre da fruto según el tipo de árbol que es. Entonces les daba el ejemplo del árbol de limón que hay en la casa de mi mamá, que toda la vida ha dado perdón, limones súper grandes, súper amarillos, que se ven deliciosos, pero en el momento en que uno los abre y trata de sacarles algo de jugo, no se les puede sacar absolutamente nada. Entonces hablábamos de ese árbol como un árbol que da mal fruto, ¿verdad? Un árbol que da fruto según su naturaleza. Y que no importa si el árbol es frondoso, hermoso, bello, lo que usted quiera decir, si es determinado tipo de árbol, siempre va a dar el fruto que está determinado a dar. Es imposible que sea de otra manera. Y la analogía que quería hacer Jesús con esto es que el cristiano, por su naturaleza, que es una naturaleza completamente distinta, siempre va a dar buen fruto, un fruto conforme al Espíritu Santo, y que entonces por sus frutos los podemos conocer. La forma más sencilla de saber si alguien ha depositado verdaderamente su fe en Cristo o no es por sus frutos, versus alguien que
dice haber hecho una profesión de fe y dice tal vez ser un árbol de buen fruto. Sin embargo, cuando se ve y se observa su vida y cuando se observa lo que sale de su boca, que nos decía el texto que de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces decía el texto también que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, la enseñanza ahí era que podemos ver a través de las manifestaciones de las personas cuál es su verdadera naturaleza, si es un árbol bueno o si es un árbol malo. Y vimos también el paralelo de este texto en Mateo que decía que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y entonces hacíamos también la conclusión de que por más que intentes aparentar algo, estás intentando engañar a los demás, pero a Dios no lo engañas. Dios conoce verdaderamente eso. Y bueno, llegamos a la porción que nos toca hoy, que el mensaje a nivel general es bastante similar. Esto es natural por la forma en que los hebreos se expresan. Recuerden que a pesar de que estamos estudiando el Nuevo Testamento y a pesar de que lo escribió Lucas y a pesar de que Lucas lo escribió en griego, la forma en que se dio la enseñanza fue en arameo y la forma en que ellos expresaban una idea para poder resaltar esa idea, una idea que es muy, muy importante, una idea que es central a un texto. Ellos lo que hacen distinto a nosotros tal vez, a alzar la voz, o si lo estamos escribiendo, tal vez lo ponen, no sé, nosotros lo ponemos en negrita, o lo subrayamos, o lo ponemos todo en mayúscula. La forma de ellos de poder resaltar una idea que es muy importante es a través de la repetición. Y lo que ha venido haciendo Jesús es resaltar un problema fundamental que podría existir en el cristianismo y lo ha venido resaltando a través de diferentes parábolas, de semejanzas y de figuras. Y hoy vamos a ver la última para ya dar conclusión a este mensaje general que Jesús nos está queriendo mostrar. Entonces dice el texto en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, esa es la porción que nos toca estudiar hoy. Si usted la analiza a nivel general, va a ver que el mensaje es muy similar a lo que hemos venido estudiando. Sin embargo, vamos a ir igual que siempre, versículo por versículo, para tratar de entender bien cuál es la raíz del mensaje y también tratar de quitar tal vez interpretaciones o corregir interpretaciones equivocadas que se han hecho con este texto. Entonces vamos a volver a leer el versículo 1, pero quiero que en esta ocasión no lo lea nada más por leerlo, sino que lo lea como aquellos que lo escucharon, aquellos que tenían delante suyo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ha estado desde el principio, antes de la creación, aquel que escudriña el corazón y examina los pensamientos, aquel que, como dice el salmista, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la conoces toda. Y entonces si contextualizamos este mensaje y lo vemos como que es de Dios mismo hablando a nosotros y nos hace esta pregunta, nos vamos a dar cuenta de lo ridículo que es actuar de esta manera. Dice el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es ridículo pensar que yo por llamar Señor, Señor a Dios, y sin embargo tengo una vida completamente distante a lo que Él espera de alguien que le llama Señor o alguien que que se hace llamar su discípulo. Es ridículo pensar que podemos engañar a Dios de esa manera. Porque lo cierto es que cuando lo vemos desde esa perspectiva de alguien que escudriña hasta lo más profundo del corazón,
A pesar de que le llamemos Señor, no le podemos engañar. No podemos engañar a Dios cuando le decimos Señor y sin embargo tenemos una vida que hace lo que nos da la gana. Solo existen dos posibilidades para poder entender la clase de persona que hace esta afirmación. Una es una persona que está autoengañada, una persona que se ha convencido a sí misma de que cree en Jesús, de que ha depositado su fe en Él y sin embargo no hace lo que el Señor dice. La otra posibilidad es que la persona que hace esta afirmación la hace intentando engañar a otros y ser visto, pero no existe ninguna otra. Lo cierto es que podemos engañar a muchas personas, incluyendo a nosotros mismos, pero nunca podríamos engañar a Dios con solo decirle Señor. Lo que esto nos empieza a enseñar es que nuestra declaración de fe o que nosotros declaremos abiertamente que tenemos fe no significa absolutamente nada. Lo que Dios está buscando es que detrás de esa declaración de fe vengan una serie de obras, hacer lo que el Señor dice. Así que vamos a analizar esas dos posibilidades que les dije. Una es el autoengaño y otra es el querer engañar a otros. La primera es muy interesante porque precisamente sobre esta estaba enseñando ayer en el grupo de jóvenes. Y la enseñanza la titulé una disonancia cognitiva. Y una disonancia cognitiva es precisamente la teoría que explica el autoengaño, cómo es que ocurre el autoengaño en las personas. Y les explicaba que los seres humanos psicológicamente tenemos una necesidad de que lo que decimos vaya siempre de la mano con lo que hacemos. Y cuando no lo logramos hacer y no lo logramos cumplir, la reacción más natural del ser humano es autoengañarse. Y les ponía entonces el ejemplo de un escritor griego muy antiguo, que por cierto fue uno de los tal vez inventores del género literario que se conoce como la fábula. Y él escribió a través de muchas de esas fábulas una explicación acerca de cómo funciona el autoengaño de manera muy sencilla. La historia dice así, se las leo brevemente. Estaba una zorra al animal del campo se está refiriendo. Estaba una zorra con mucha hambre en un día muy caluroso. Y al ir caminando por el bosque, vio colgando un racimo grande y delicioso de jugosas uvas. Quiso atraparlos con su boca, pero no las alcanzaba. Saltó y saltó sin poder todo el día lograr alcanzarlos. Al no poder alcanzarlos, se alejó caminando diciéndose, la verdad es que a mí las uvas ni me gustan. Y la verdad es que esas uvas ni siquiera estaban tan deliciosas como yo pensaba. Y la verdad es que esas uvas están verdes. Lo que nos quiere mostrar este pequeño relato o esta fábula de Ésopo es que somos muy propensos a autoengañarnos cuando la realidad, cuando lo que creemos no lo podemos ejecutar en nuestra realidad. Y lo que Jesús está queriendo decir a nivel más amplio entonces es una advertencia contra un grave y gran peligro que acecha el cristianismo y todos aquellos que pretenden ser los discípulos de Dios. Y eso es el grave error del autoengaño. Es pensar que con una mano me puedo aferrar a Dios, pero con la otra yo puedo seguir pecando. Jesús llama la atención continuamente de aquellos que le llaman constantemente Señor, Señor, y no hacen lo que Él manda que hagamos. Es interesante porque esta persona parece estar tan autoengañada y en tal disonancia cognitiva que incluso le dice 2 veces Señor, Señor. Y es a lo que les explicaba antes, la forma de poder hacer un énfasis en una idea que utilizan los hebreos. O sea, esta persona está muy convencida, le dice Señor, Señor, y está convencida de que verdaderamente a quien se está refiriendo es su Señor, pero está en un autoengaño. La realidad de su vida es que lo que cree creer y lo que vive son dos cosas completamente distintas. Ahora, por otro lado, está la persona que haría esta afirmación de decir Señor, Señor, y sin embargo es una persona que solo quiere engañar a otros. Es una persona que quiere aparentar piedad, tal vez. Una persona que quiere obtener un beneficio por ser parte de un grupo.
una persona que quiere manipular a otros, como leíamos en el texto paralelo de por sus frutos los conoceréis en Mateo, la última enseñanza que hicimos, que decía que hay lobos vestidos de oveja, aquellos que pretenden, tienen apariencia de piedad, pero en realidad lo único que quiere es manipular a otros conforme a su conveniencia. Otros también intentarán decirle a Dios, Señor, Señor, solo para poder pertenecer a un grupo y sentirse parte de algo. Lo cierto es que indiferentemente de cuál sea la realidad de una persona que dice Señor, Señor y no cumple los mandamientos de Él, o se engaña a sí mismo o engaña a otros, pero nunca, nunca logra engañar a Dios. Hay una aplicación directa aquí también sobre lo que hemos venido estudiando. Aquellos, por ejemplo, que veíamos en el texto anterior sobre juzgar a los demás, que decía que están dispuestos a sacar la paja que tiene el hermano en el ojo, pero no están dispuestos a sacar a la viga que tienen en el suyo. O sea, son aquellos que parecen estar muy incómodos con el pecado, pero están muy cómodos con el suyo propio. Entonces, el verdadero discípulo, lo que nos está queriendo decir el texto es que no sigue al maestro en la dimensión, por ejemplo, que manifestaban los escribas y los fariseos, que solo era apariencia de piedad, sino quien en realidad ama al Señor y quien en realidad de corazón le llama a su Señor, obedece a lo que Él ha dicho. Ahora, si seguimos analizando el versículo 46 en griego, cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Esta palabra llamar no habla de un momento puntual en el tiempo, sino que está hablando de una acción continuada de llamarle constantemente Señor, Señor. O sea, todo el tiempo le están llamando Señor, Señor. Y ahora tenemos entonces que entender cuáles son las implicaciones de llamar a Jesús Señor, Señor, porque está implícito en el texto. Sin embargo, cuando se le llama a Jesús Kurios en el griego, lo que quiere decir es que se reconoce a Jesús como alguien que tiene la autoridad y el poder absoluto. Implica reconocerlo como alguien que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, y todas esas cosas incluyen mi vida también. Y por tanto, en el momento en que le reconoces como Señor, automáticamente tienes que rendir tu vida en servicio al Señor. Entonces no es posible llamarle a Él Señor o Kurios sin necesariamente esa acción vaya seguida de rendir la vida completamente en servicio al Señor. Entonces no importa cuántas veces le llames, no importa si lo haces de forma continuada, y no importa si estás autoconvencido de que le estás llamando Señor, si tu vida no refleja una vida de obediencia detrás, no tiene ningún valor. El llamar a Jesús Señor siempre tiene una vinculación que es necesaria con la obediencia y conseguir sus palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Se los leo nada más, no lo busquen para que lo puedan apuntar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que los cristianos han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y de nuevo, ese obedecer en el griego está expresando una acción continuada y completa. No es una obediencia puntual o de un momento o solo en lo que me gusta, sino que el cristiano es llamado a obedecer continuamente al llamado de su Señor. Entonces Jesús lo que está haciendo es advertir sobre el peligro que representa una profesión sin conversión. Jesús enseña que no es suficiente con tener la doctrina correcta. No es suficiente con saber intelectualmente que Jesús es el Señor. No es insuficiente con entender toda la doctrina detrás de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que ha venido a la tierra y que ha pagado por nuestros pecados para resucitar al tercer día y poder así justificarnos a todos juntamente con Él. No es suficiente con eso. No es suficiente con entender esa doctrina, sino que la realidad de una profesión auténtica de fe siempre se manifiesta en la obediencia. Como estudiábamos antes, por sus frutos los conoceréis. Lo que nos muestra es que el Señor puede estar en boca de muchos,
pero muy lejos de su corazón. Y lo importante también nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9, apúntelo también porque no lo vamos a, a leer todos juntos. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero el texto no termina ahí, sino que sigue diciendo, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no es suficiente con una profesión de mi boca de que Jesús es el Señor, sino que es necesario que mi corazón siga lo que cree mi mente. O sea, que no es suficiente con un fervor externo o un celo superficial por las cosas, sino que es necesario seguir esa profesión de acción. Ya para concluir este versículo y resaltar el problema, ellos llaman continuadamente a Jesús Señor, Señor. 2 veces lo hacen. Les gusta enfatizar en aquello que los reviste o que aparenta revestirlos de espiritualidad. Son aquellos que hacen una gran obra como para el Señor, pero en realidad solo son aquellos que lo hacen solo para ser vistos. Entonces ya abarcamos 2 posibilidades de quién podría hacer esto. O está seriamente autoconvencido o está nada más intentando engañar a otros. Pero lo cierto es que a Jesús no le puede engañar. El versículo 47 continúa diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré con quién es semejante. Entonces escuche, porque esto es muy importante y si usted lo lee superficialmente, lo puede perderlo, no puede interiorizarlo correctamente. Hay que observar con atención que hay una característica aquí puntual de quien es verdaderamente un discípulo del Señor. Estas son las 3 características fundamentales. El que viene a mí, el que oye mis palabras y el que las hace. Las 3 necesariamente tienen que venir juntas. No es posible que solo cumpla con la primera. No es posible que solo cumpla con la segunda. Es necesario que para ser un discípulo de Jesús hay que ir al Señor, hay que acudir a Él en dependencia. Hay que escuchar sus palabras y sus enseñanzas. Y por último, hay que ponerlas por obra. O sea, no puede existir lo que les mencionaba antes, este autoengaño en que lo que yo creo va aparte de la forma en la que actúo. No puede existir esa separación. Las acciones necesariamente deben reflejar las creencias cuando se trata del cristianismo. Ahora, el que viene al Señor, le escucha y hace lo que sus palabras dicen, es semejante a lo siguiente. Dice el versículo 48, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces Jesús compara a aquel que hace su palabra con aquel que edifica su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la casa en el texto es una clara ilustración acerca de la vida personal. En este caso está hablando de la casa o de la vida del creyente, aquel que es un verdadero creyente y que ha depositado su fe en él. La roca, por otro lado, muy claramente no puede ser otra comparación más que de Cristo. Cristo es la roca sobre quien descansa la iglesia y por ende la vida personal del cristiano también. Él es el soporte firme y seguro y estable para nuestra vida. De hecho, el apóstol Pedro también en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5 nos dice que esta misma roca, el fundamento de la iglesia y de la vida del cristiano, es la que comunica también vida al resto. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 y 5, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esa roca, ese fundamento, es la que le comunica la estabilidad a la vida del cristiano, a nosotros como piedras vivas también. Entonces, no importa qué tanto dinero tengas o cuál sea tu posición social, no importa qué seguridad pienses tener en ti mismo, fuera de Cristo no existe, no hay ni seguridad, ni estabilidad, ni permanencia. Él es la roca sobre la que la vida del cristiano es depositada. Y entonces la primera característica de quien edifica sobre la roca es la obediencia, que se manifiesta en sus obras. No se conforma con solo hablar de Jesús o con escuchar sus enseñanzas, sino que él hace cuanto Jesús ordena. La segunda manifestación está vinculada con la dependencia. O sea, quien construye sobre la roca depende completamente de la estabilidad de la roca. Y como les decía, sin Jesús no hay ni estabilidad, ni permanencia, ni ningún tipo de seguridad. De manera que entonces, quien deposita su casa o su vida sobre la roca es alguien que quiere vivir en plena obediencia del Señor y que confía plenamente en la estabilidad que el Señor le puede proveer. Lo cierto es que la obediencia y la dependencia no evitan que la vida del creyente sea puesta a prueba. La situación que nos describe el texto no es fácil, de superar. El Señor la compara con una inundación que se produce repentinamente por un río que se desborda y se sale de su cauce. Lo más seguro es que se trata de una tormenta con una lluvia tan torrencial que genera que el cauce del río se salga. Y en una situación así, como estamos acá súper acostumbrados en Costa Rica, ya usted sabe que las aguas no son mansas, no se sale apaciblemente, sino que las aguas son torrenciales e impetuosas y todo lo que golpean a su camino lo golpean con gran energía y violencia. Me llama la atención, hace poco pude tal vez ver un poco más vivencialmente este tema de la fuerza del agua y del río cuando es así de violenta, porque acá por la casa se desbordó un río y cuando el río se desbordó se llevó un carro y el carro quedó perpendicular con un puente. El carro no podía pasar, el puente estaba prácticamente a la mitad y resulta que eventualmente el carro desapareció y lo que yo pensaba es que el carro se quedó atascado debajo del puente. Lo cierto es que ese carro nunca lo encontraron. Parece ser que el río lo destrozó de tal forma y lo hizo pedazos de tal forma que ya luego no lo encontraron. Lo buscaron río abajo y parece que nunca apareció. Quedó destrozado completamente por la fuerza y la violencia con que lo golpeó el torrente de agua que venía río abajo. Y entonces esta descripción de agua que viene con una gran corriente, con gran fuerza y energía, y entonces este río que se sale de su cauce, impacta la casa. Sin embargo, a pesar de ese gran impacto, con gran violencia, dice que la casa no la pudo mover porque la casa estaba sobre la roca. La casa permanecía en pie a pesar de que el río la golpeó con gran violencia. Es muy probable que inclusive tal vez el golpe del río haya dejado marcas en la casa, pero lo cierto es que la casa no se movió porque estaba fundada sobre la roca. Pero el ejemplo siguiente es un poco distinto. Dice que el que no oyó la palabra y no hizo nada con ella es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con gran ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dos situaciones completamente distintas. El primero trabajó y cavó y ahondó hasta encontrar el cimiento firme sobre el cual edificar su casa. Sin embargo, el segundo se limitó a construir sobre el terreno sin buscar seguridad de una base firme. Esto en la ilustración de Jesús es el simple oidor de la palabra. Aquel que oyó lo que decía,
pero no ejecutó las demandas del mensaje. Es posible inclusive que aquel que escuchó las enseñanzas le agradaron. La forma en que se expresó la enseñanza le impactó en el momento y tuvo un destello de emoción. Es posible inclusive que la enseñanza la tenga grabada en su mente. Es posible inclusive que se la sepa de memoria, que pueda recitarla de memoria. Pero lo cierto es que ninguna de esas enseñanzas descendieron a su corazón. Nunca pasaron de nada más un entendimiento intelectual, de manera que no puso nunca nada por obra. Esas enseñanzas quedaron estériles, nunca llevaron fruto alguno. Entonces es fácil imaginarlo y ver tal vez como a los ojos del mundo parecería lo mismo. Imagínese usted como ambos están construyendo la casa y uno trabaja y la pone sobre la roca y el otro construye una casa que parece ser exactamente igual, sin embargo lo hizo sobre la tierra nada más. Y algunos podrían interpretar de este pasaje incorrectamente de que hay que trabajar entonces para encontrar la salvación. Como decía la enseñanza que nos dio el pastor hace unas semanas, algo más. Los que piensan que no solo es necesario tener la fe en Jesús, sino que hay que hacer algo más y trabajar para poder ganarse la salvación. Pero lo cierto es que esta analogía está muy lejos de significar eso. Lo que sí quiere decir es que hay un modo aparente de hacer las cosas, un modo aparente de llevar la construcción de la casa. La obra de uno es aparente nada más, aunque tuviera el aspecto de ser algo grande y aunque sea muy parecida a la primera casa que observamos a simple vista, la segunda casa no tiene consistencia alguna. En el momento en que venga la prueba, en que venga esta tormenta, en que venga el ímpetu del río, va a ser destrozada. El paralelo en este texto, o perdón, la continuación, mejor dicho, del versículo 46 en Mateo, tiene una estructura un poco distinta. Pero lo que dice es acerca de estos que llegan y dicen, pero Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios e hicimos milagros. O sea, aquellos que hicieron cosas que tenían apariencia de ser buenas, parecían ser las cosas correctas. Sin embargo, el Señor les dice, apartados de mí, hacedores del mal. Lo que dice ahí en griego es anomía. Nomia quiere decir ley y es el negativo. Aquellos que vivieron como si yo nunca les hubiera dado una ley por la cual vivir, como si yo nunca les hubiera dado un mandamiento, una forma, un estatuto de cómo debería de conducirse la vida del creyente. Como si yo nunca les hubiera hablado o si les hubiera hablado nada más para que ustedes aplaudieran a la enseñanza y les pareciera bonita. Son aquellos que no hacen lo que la enseñanza dice. Y sus obras son muy semejantes a las obras de un verdadero cristiano, sin embargo, carecen de fundamento. Estos son como aquellos que el apóstol Pablo dice que vendrán tiempos en que habrá muchos con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquellos que no están dispuestos a vivir con lo que implica llamar a Jesús Señor, Señor. En ambos casos, ambos serán azotados por la prueba, no solo de la misma forma, sino de la misma intensidad. El río se desbordará y golpeará con gran violencia e intensidad la casa. Y dependiendo de cómo hayas decidido construirla, la embestida puede fracasar o la casa se puede mantener en pie. Quien edifica su casa sobre la tierra puede manifestar una obra admirable y grandiosa. Lo cierto es que es meramente apariencia. Carece de un fundamento. Y entonces es momento que empecemos a hacer una conclusión sobre el texto ya. Como pudieron observar, esta enseñanza es muy similar a las últimas tres. Por sus frutos los conoceréis, o similar también a aquellos que intentan sacar la paja del ojo del hermano sin ver la viga que tienen en su propio ojo. Aquellos que aparentan ser algo que son,
perdón, aquellos que aparentan ser algo que no son. Y como les decía, si hemos visto reiteradamente el mismo mensaje expresado de forma distinta, es que Jesús está advirtiendo del peligro tan real que existe de vivir en un autoengaño. Que podrás tener obras que parecen ser legítimas, sin embargo carecen de fundamento. Solo tienen apariencia de ser algo. Jesús viene resaltando la importancia y el peligro tan grande que existe en creer ser algo que no se es, en creer ser un discípulo del Señor, pero en realidad el corazón está lejos de Él. Ayer les decía a los chicos en jóvenes que de verdad no existe engaño más grande que pensar que yo me puedo aferrar con una mano a Dios y con la otra seguir pecando. La Biblia no reconoce ese tipo de comportamiento. Sí sabemos que durante toda nuestra vida, en la medida en que vamos siendo perfeccionados y llegando a la estatura del varón perfecto hasta que no haya pecado en nosotros, vamos a seguir pecando y vamos a caer de vez en cuando. Pero es diferente eso a vivir una vida de pecado constante. Es diferente eso a solo estar de acuerdo a nivel intelectual con la enseñanza del Señor y vivir una vida completamente separada de Él. Ahora, si como venimos estudiando en el Sermón del Monte, como lo que el Señor espera de sus discípulos, y si usted ha seguido esta enseñanza toda su vida, si has amado a tus enemigos como Jesús demanda que se ame, si has puesto la mejilla y estás dispuesto a poner la otra como el Señor ha demandado, si no has juzgado a los demás como Jesús dice que no hay que juzgarlos, sino que has dejado ese juicio a Dios, si has procurado primero siempre quitar la viga que hay en tu ojo antes de señalar la paja que hay en el ojo del hermano, si eres un buen árbol que da buen fruto y eres conocido por tu buen fruto, quiero decirte que has edificado sobre la roca, has depositado tu vida en Jesús. Puedes llamarle hoy genuinamente Señor, Señor. Te has acercado a Jesús, has oído su enseñanza y la has aplicado, la has puesto por obra. Las tres condiciones que nos mencionaba el versículo 47. Por otro lado, si oíste su enseñanza y no la has puesto por obra, quiere decir que has vivido tu vida mirando la paja en el ojo de tu hermano sin darte cuenta de la viga que tienes en el tuyo. Lo cierto es que aparentas estar muy incómodo con el pecado de otros, pero estás muy cómodo con el tuyo. Eres un árbol que da mal fruto, y cada árbol es conocido por su naturaleza. Y todo árbol que no da buen fruto, dice el texto, que es cortado y es echado al fuego, una figura del juicio eterno. Lo cierto es que has edificado sobre la tierra, porque a pesar de que has escuchado muchas enseñanzas acerca de Jesús, a pesar de que te parecen bonitas, a pesar de que te las sabes de memoria y las puedes recitar, a pesar de que crees que has venido a Jesús y que has escuchado su mensaje, nunca lo has puesto por obra. Y lo cierto es, la certeza es que un día, ese río se va a desbordar e impactará tu vida con tal violencia que ya no habrá más vuelta atrás. Vendrá un día de juicio donde ya no habrá más tiempo para edificar sobre la roca. El tiempo de edificar en ella se habrá acabado. Pero lo cierto es que hoy, en el momento en que estás escuchando este mensaje, aún hay tiempo. Hoy puedes tomar una decisión para cambiar eso. Hoy es el día en que puedes llamar a Jesús Señor, Señor, de forma genuina por primera vez en tu vida.
Y lo cierto es que si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento, yo quisiera invitarte a que hagas una oración conmigo. Esta oración, si la haces de forma superficial, va a ser igual que edificar sobre la tierra. Pero si tu corazón está verdaderamente arrepentido de haber vivido un engaño por tanto tiempo, y si verdaderamente haces esta oración hoy conmigo y llamas a Jesús Señor, Señor, con el compromiso de vivir una vida con todo lo que eso implica, una vida de renuncia y de entrega, entonces la oración sí va a tener un efecto diferente, porque es a partir de hoy que hay un compromiso de vida, un compromiso de entrega con el Señor, de ya nunca más volver atrás, nunca más volver a ver las cosas igual, empezar a ver las cosas que Dios odia con el mismo odio que Dios las ve, aborrecer el pecado de la misma forma en que Dios aborrece el pecado, dejar de actuar como el resto del mundo o dejar de actuar de forma aparente nada más para vivir ahora sí una vida que glorifica al Señor. Así que si este es el caso y estás dispuesto a hacer este compromiso y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, te invito a que me acompañes a hacer esta oración. Señor Jesús, en este momento has hablado a mi corazón. Me he acercado a ti y has hablado a mi corazón y me he dado cuenta que por demasiado tiempo he vivido en un autoengaño o intentando engañar a otros. Te he llamado muchas veces, inclusive Señor, Señor, pero la verdad es que nunca estuve dispuesto a aplicar la palabra que tú me diste. Nunca estuve dispuesto a vivir contigo, en una relación contigo. Hoy me he dado cuenta que soy igual de pecador que siempre he sido y que lo que he hecho desde que nací no ha sido más de que pecar. Que no soy diferente al resto del mundo a pesar de que por mucho tiempo pensé que yo no era del mundo. Pero hoy me he dado cuenta que lo soy. Y con arrepentimiento en mi corazón hoy me acerco a ti, sin nada que ofrecer más que mi vida en servicio para llamarte hoy mi Señor, entendiendo lo que eso significa. Hoy quiero entregar mi vida a ti, a tu servicio, no solo para escuchar una prédica de vez en cuando y que me parezca bonita, sino para vivir tu palabra, para ponerla por obra. Quiero a partir de hoy vivir una vida que te agrade en todo lo que yo haga y piense. Y sé que voy a caer. Sé que eventualmente voy a pecar de nuevo porque esa es mi naturaleza. Pero también sé que tú eres un Padre amoroso que rápidamente me va a volver a poner en el camino correcto para seguir viviendo una vida que te honra. Y anhelo con todo mi corazón el día en que yo pueda llegar a ser perfeccionado a la estatura del varón perfecto y experimentar una vida de perfecta comunión contigo, donde el pecado ya no va a ser más, donde puedo ahora sí tener una relación plena contigo. La anhelo con todo mi corazón y me dispongo hoy, mi Señor, a vivir conforme a tu palabra. Oro así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mis hermanos, yo quisiera despedirlos hoy con la bendición sacerdotal que dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.